Hola a todas, espero que estén muy bien. Hoy quiero hablarles del libro de Paul Auster, La invención de la soledad. Eh, Terminé de leer este libro en la edición de Anagrama, que la primera mitad la leí en la versión de Faber and Faber en inglés. Y bueno, este autor yo no puedo decir exactamente en qué momento lo descubrí, porque es un autor al cual uno está expuesto en las librerías y en la web online por el simple hecho de buscar textos o comprar cualquier libro, porque es un autor conocido y el cual ha sido traducido al español por varias editoriales, principalmente por Anagrama y por Seix Barral. Entonces, al autor ya lo conocía, pero fue su muerte en abril del 2024 cuando empecé a buscar un poco más sobre él. Eh, Paul Auster en aquel entonces dijo la información que había intentado hacer, bueno, había hecho varios guiones e intentado incursionar en el cine y que había hecho varios ensayos, varias traducciones y había escrito varias novelas. Pero fue Enrique Vilamatas, que me dio el impulso final para decidirme a leer La invención de la soledad de Auster, porque en una entrevista que hicieron Auster y Vilamatas, Vilamatas cuenta que conoció a Auster por este libro. Y en uno de los libros de Vilamatas hay una cita que me interesó mucho, que si mal no recuerdo está en Canon de Cámara Oscura y está en este libro también. Entonces con Vilamatas ya me decidí a leer, a entrarme en la obra de Paul Auster por medio de la invención de la soledad. Bueno, ¿qué es la invención de la soledad? Es un libro eh, bastante eh, heterogéneo, porque no gravita en torno a un solo tipo de eh, estilo ni de género, sino que es una autoetnografía, un ensayo con unos espacios para la ficción sobre lo que experimentó Paul Auster tras la muerte de su padre. Este libro fue publicado en 1982, si mal no recuerdo, según que está aquí, sí, en 1982, y esta traducción que la realiza María Eugenia Ciocchini, si lo estoy pronunciando bien, eh, es publicado en marzo de 1994. Bueno, este libro lo compone en dos partes. La primera se titula Retrato de un hombre invisible y la segunda es el libro de la memoria. En esta primera parte, que empieza con un epígrafe de Heráclito, que dice lo siguiente: si buscas la verdad, prepárate para lo inesperado. Esto recuerda a Rilke. Pues es difícil de encontrar y sorprendente cuando lo encuentras. La primera parte es, como le decía inicialmente, una especie de autoetnografía de las impresiones y del hilo de pensamiento y de pensamientos en general que experimentó Paul Auster tras recibir la noticia de la muerte de su padre y tener que realizar el trabajo de ir a la casa donde vivía su padre, auscultar en sus objetos, en lo que le perteneció, organizar todo lo relacionado con la muerte de su padre y eh, lo que yo considero la parte más importante, rehacer y hacerse entender a sí mismo la historia de su familia, la familia Auster. Nos dice en la página 14 Paul Auster que la muerte, su muerte no ha cambiado, se refiere a la muerte del padre, no ha cambiado nada. La única diferencia es que me he quedado sin tiempo para buscarlo, para entender quién era su padre.
Nos dice en la misma página 14 Paul Auster que su padre no parecía un hombre que ocupaba un espacio, sino más bien un bloque impenetrable de espacio en forma de hombre. El mundo rebotaba contra él, se estrellaba en él y a veces se adhería a él, pero nunca logró atravesarlo. Durante 15 años vivió como un fantasma, absolutamente solo en una casa enorme, la misma casa donde murió. Cuenta Paul Auster que esta fue una de las casas donde vivió con su madre y su hermana, pero que después del divorcio de los padres se empezaron a dispersar. La madre de Auster comenzó una nueva vida y él se fue a la universidad y su hermana también se fue a la universidad. Fue el padre que permaneció en aquella casa, que era una casa que Paul Auster describe como impresionante. Nos dice en la página 15 en la siguiente que era un lugar impresionante, viejo, de una arquitectura maciza de estilo Tudor, con vidrieras emplomadas, techo de pizarra, habitaciones de magníficas proporciones, y que había sido realmente importante para la familia esa compra, dado que aunque era un lugar muy aburrido donde estaba situado el, la residencia, era el mejor barrio de la ciudad, y a pesar, como dice aquí, de que no era divertido vivir allí, en especial para los niños, el prestigio de la zona superaba su mortífero aburrimiento, lo dice en la página 15. Nos cuenta en esa autoetnografía cómo él veía a su padre y nos dice que fue un hombre que siempre fue de rutina, que se iba temprano a trabajar y duraba todo el día. Y cuando volvía a casa, nos dice Auster, los días que no trabaja hasta tarde, hacía una hora de siesta antes de la cena. Cuenta aquí Auster que el padre, después de haberse mudado a esta nueva casa, que fue la casa donde murió, volviendo del trabajo, tomó el camino hacia la antigua casa, entró a esa misma casa y se acostó a descansar, a hacer la siesta que siempre hacía en su antigua casa. Y evidentemente cuando llegó la nueva dueña se sorprendió, y aquí es donde cuando Auster trae esta cita de Beckett, que es una cita que me interesa mucho, que es: el hábito, dice Beckett, es el mayor insensibilizador, y que le parece bastante patético, textualmente lo dice Auster en esta traducción, que su padre hubiera entrado como un autómata de forma directa, sin ni siquiera fijarse en los cambios que se habían realizado en la casa, a descansar, como si el simple hecho de tener los ojos abiertos no le hubieran sugerido un cambio. Y a partir de ahí Auster empieza a dar imágenes para explicar cómo se comportaba su padre con él, con su familia y con el mundo en general. Nos cuenta que la casa se quedó tal cual como cuando él la dejó para irse a la universidad, y que su padre, después del divorcio con su madre, vivía ahí, pero era un lugar al cual solo llegaba a dormir, o en el cual estaba muy poco tiempo. Básicamente lo tenía abandonada. Nos dice en la página 17 Paul Auster que, sin embargo, creo que la casa es importante, quizás porque su estado de desidia resulta un reflejo sintomático de una personalidad inaccesible por cualquier otro camino, que solo alcanzaba a manifestarse a través de imágenes concretas de conducta inconsciente. La casa se convirtió en una metáfora de la vida de mi padre, la representación auténtica y fidedigna de su mundo interior, porque a pesar de que conservó la casa ordenada y más o menos en su estado anterior, esta sufrió un proceso gradual e inevitable de desintegración. Era ordenado, siempre colocaba las cosas en su sitio, dice Auster de su padre, pero no cuidaba nada, ni siquiera limpiaba. Ahí nos describe Auster la imagen que él recibió de la casa, esa casa deteriorada pues por el natural proceso de descomposición, en el sentido de que los muebles estaban empolvados, las cortinas estaban a punto de desintegrarse, y esta es una de las imágenes que considero importantes para
esta primera parte del libro. Así es como Oster empieza a llevarnos hacia una historia de su familia. Y es una historia que él está intentando completar porque al intentar realizar esa genealogía de su familia, se da cuenta Oster que hay unas lagunas que no logra comprender. En la página 24, Oster escribe lo siguiente: había perdido a mi padre, pero al mismo tiempo no lo había encontrado. Mientras mantuviera aquellas fotografías ante mi vista, mientras las siguiera contemplando con absoluta atención, sería como si estuviera sería como si estuviera vivo, incluso en la muerte. Se está refiriendo aquí Oster a unas fotografías que se encontró en la casa que estaba organizando, y esto recuerda y me recordó mucho a esta cita que acabo de leer, a Cámara Lúcida de Roland Barthes, y en esa parte inicial del texto donde nos dice que cuando nos vamos a tomar una fotografía, los fotografiados entramos en un proceso de embalsamiento o nos embalsamamos, nos, digamos, tomamos una posición, una predisposición de muertos para quedar embalsamados en la foto. Y esto es lo que dice aquí Paul Auster. Y ya al final, cuando terminé el libro, me di cuenta que este libro tiene un diálogo directo con el Diario del Duelo de Roland Barthes, que es un libro que se publicó décadas después de la muerte de Roland Barthes en el 80, y es un diario donde Barthes empieza a describir su experiencia tras la muerte de su madre. Barthes escribe este diario nos cuentan en el prefacio de la edición en la que la leí, que es la edición de la editorial de la editorial aquí dice Hill and Wang, una edición de Farrar, Straus and Giroux de Nueva York, y que está traducido del francés por Richard Howard. Nos dice en ese prefacio que Roland Barthes escribió este texto de forma fragmentaria, literalmente fragmentaria, porque muchas veces se encontraban en pequeñas, digamos, en pequeños pedazos de papel, que eran papel para escribir, y que Roland Barthes rompía en cuartos y escribía ahí sus pensamientos en torno a la vida del duelo después de la muerte de su madre en 1977. En estas fotografías de las cuales está hablando Oster, encuentra que esa vida prematrimonial de su padre, donde también nos da imágenes que describen, según Oster, la teatralidad de su padre, y básicamente como las fotografías también mostraban esa barrera que lo alejaba del mundo. Y con estas fotografías, que aquí nos dice en la página 25 de Oster, que en general no le decían nada, que la mayoría de estas fotografías no me decían nada, pero me ayudaron a llenar lagunas, a confirmar impresiones, me ofrecían pruebas a las que nunca había tenido acceso. Una serie de instantáneas de su época de soltero fueron estas. Por ejemplo, probablemente tomaban diferentes años, reflejaban una síntesis exacta de ciertos aspectos de su personalidad. Es por medio de estas fotos que comienza esa reconstrucción que realiza Auster sobre la vida de su padre, y posteriormente, sí, y más adelante en el libro, Auster explica cómo los objetos de la casa le devuelven
la noción de muerte a la cual se está enfrentando con su padre, cómo los objetos ya no constituyen un uso futuro. Oster aquí describe cómo le cuesta ver y contactar con un objeto, por ejemplo con la ropa de su padre, con la máquina de afeitar de su padre, que son objetos que pierden eh, ese uso futuro, o que pierden ese reflejo, ese espejo de la persona que vive para usarlos. Y es cuando Oster saca, por ejemplo, las corbatas de su padre, que Oster dice que era el momento en el que estuvo más cerca de las lágrimas, porque las corbatas de su padre estaban muy ligadas a la imagen que él tenía de su niñez al lado de su padre, que eran figuras que se habían quedado en su mente. Más adelante en el libro, Oster describe cómo encuentra una foto y la escribe de esta manera: entre las fotografías de la bolsa, nos dice Paul Auster en la página 48 de esta edición, entre las fotografías de la bolsa, una trucada tomada en un estudio de Atlantic City hace unos 40 años. Hay varias imágenes de él mismo sentado alrededor de una mesa, cada una tomada desde un ángulo diferente, de modo que la primera impresión es que se trata de un grupo de hombres distintos. Por la penumbra que los rodea y la total inmovilidad de sus poses, pareciera que se han reunido para llevar a cabo una sesión de espiritismo. Pero luego, cuando uno estudia detenidamente la fotografía, advierte que se trata siempre del mismo hombre. La sesión de espiritismo se vuelve real, y es como si él hubiera asistido solo para invocarse a sí mismo, para traerse de vuelta del reino de los muertos, como si multiplicándose a sí mismo hubiera desaparecido de forma accidental. Hay 5 imágenes de él, y sin embargo, la naturaleza de la fotografía no permite el contacto visual entre sus varios yoes. Cada uno de ellos está condenado a seguir con la vista fija en el espacio, como si lo observaran los demás, pero sin ver nada, incapaz de ver nunca nada. Es una fotografía de la muerte, el retrato de un hombre invisible. Y es básicamente la descripción de la portada, ¿no? Que cuando yo lo tomé pensé que era la fotografía de Duchamp cuando se tomó esta foto con la misma organización y la misma técnica, lo cual evidentemente me predispuso de una manera muy diferente a el texto, dado que yo me esperaba una literatura duchampiana con aquella predisposición, pero aquí como nos lo describe Oster, nos dice que es una fotografía de la muerte, esa invocación que podemos ver en la portada, que también está en la portada de Faber y Faber. Oster reflexiona a la página 49 ya sobre lo que él considera que es absurdo de la empresa a la cual se dedica, que es escribir este libro. Y nos dice en la página 50 que durante estos últimos días he comenzado a sentir que la historia que intento contar es de algún modo incompatible con el lenguaje, y que su resistencia a las palabras es proporcional al grado de aproximación a lo importante, de modo que cuando llegue el momento de expresar lo fundamental, suponiendo que eso exista, no seré capaz de hacerlo, lo que es evidente podríamos llamarlo real lacaniano, ¿no? Esa experiencia que se resiste al símbolo y a la palabra. Ya en la página 51 es donde empieza Oster a narrar la historia de su familia y el evento principal, a mi consideración, de esta primera parte, y es el evento que hace referencia al título del libro, que es Retrato de un hombre invisible. En la edición de Faber and Faber, inmediatamente después del prefacio,
se encuentra una fotografía que se puede observar bastante bien. Se las voy a mostrar. Tengo la edición digital del libro en Faber en Faber. Esta es la fotografía que uno encuentra al leer la edición de Faber and Faber. ¿Sí? Espero que se vea bien. Y nos dice Paul Auster en la página 51 lo siguiente: Kenosha, Wisconsin, 1911-1912. Ni siquiera él estaba seguro de la fecha. En la confusión de una enorme familia de inmigrantes, los registros de nacimiento no debían de considerarse demasiado importantes. Lo importante es que era el último de 5 hijos, su padre, y que su madre, una mujer pequeña y fuerte que apenas sabía hablar inglés, había mantenido la familia unida. Ella era la matriarca, una verdadera dictadora, el motor fundamental que ocupaba el centro del universo. Su padre murió en 1919, lo cual significa que solo tuvo padre durante su primera infancia. Cuando yo era pequeño me contó 3 historias diferentes sobre la muerte de su padre. Está hablando Paul Auster de su abuelo, es decir, del padre de su padre. Me contó 3 historias diferentes, que es a lo que nos referíamos anteriormente. Una versión había muerto en un accidente de casa, en otra se había caído en una escalera y en una tercera lo habían matado en la Primera Guerra Mundial. Nos cuenta Paul Auster en la página 52 que entre las fotografías que encontré en la casa de mi padre el mes pasado hay un retrato de familia de aquellos días lejanos en Kenosha. Todos los niños están en ella. Mi padre, que no tendría más de un año, está sentado en la falda de su madre y los otros 4 están de pie a su alrededor sobre el césped alto y descuidado. Detrás de ellos hay 2 árboles y detrás de los árboles una gran casa de madera. Este retrato parece dar vida a un mundo entero, un mundo preciso, un lugar preciso, una indestructible imagen del pasado. La primera vez que vi la fotografía me di cuenta de que había sido rasgada por la mitad y luego pegada con torpeza, de modo que uno de los árboles había quedado misteriosamente suspendido en el aire. Supuse que la fotografía se había roto por accidente y no volví a pensar en ello. Sin embargo, la segunda vez que la vi, examiné el corte con más atención. Debí de estar ciego para no haberlo descubierto antes. Vi los dedos de un hombre sujetando el torso de uno de mis tíos y advertí con claridad que otro de mis tíos no tenía apoyado el brazo sobre los hombros de su hermano como había pensado al principio, sino contra una silla que ya no estaba allí. Entonces me di cuenta que por qué aquella fotografía resultaba tan extraña. Alguien había recortado la figura de mi abuelo. Y nos cuenta Polos en la siguiente página que conoció la historia de su abuelo no hace mucho tiempo, dice Polos, y si no hubiera sido por una extraña coincidencia nunca nos habríamos enterado. Aquí cuenta como un extraño al cual se encontró su prima, básicamente le dio los recortes impresos de un papel, de un periódico, donde contaban toda la historia de por qué no aparecía su abuelo en la fotografía. Y aquí se puede ver, creo que se puede ver dónde está, a qué se refiere exactamente Paul Auster con la descripción de la fotografía, que es, creo que se alcanza a ver exactamente aquí cómo está pegada la foto y ahí está el brazo de uno de sus tíos que él había creído que estaba en los hombros de otro de sus tíos. Y nos dice lo siguiente en la página 55 Paul Auster: no es que tenga miedo de la verdad, ni tampoco que tenga miedo de contarla. Mi abuela mató a mi abuelo el 23 de enero de 1919, exactamente 60 años antes de que muriera mi padre. Este es el punto para mí capital de esta primera parte. De aquí en adelante, en esta primera parte, Paul Auster nos cuenta cómo la madre de, bueno, su abuela, un día cuando los niños estaban en la casa, estaba bastante oscuro, ella sacó un arma y mató a su esposo. Luego, como por medio de los periódicos, Paul Auster se entera que
el juicio fue bastante dramático porque llegó a la ciudad o el pueblo el hermano de su abuelo y fue el que básicamente mantuvo la acusación hacia su abuela y al final su abuela no fue condenada por el homicidio de su esposo, de su abuelo, porque básicamente no se lo explican en los periódicos. Ella se dio una prioridad a los niños que dependían completamente de ella. Y nos cuenta Oster cómo él está convencido que este suceso es una de las causas principales de la actitud que tomó su padre por el resto de su vida. Ya para seguir a la segunda parte del libro, que es el libro de la memoria, comienza la página 103. Este comienza con un epígrafe de Collodi o Collodi de las aventuras de Pinocho. El epígrafe dice lo siguiente: cuando los muertos lloran es señal de que empiezan a recuperarse, dijo el cuervo con solemnidad. Lamento contradecir a mi famoso amigo y colega, dijo el búho, pero yo creo que cuando los muertos lloran es porque no quieren morir. En esta segunda parte, como nos revela al final del libro Paul Auster, Auster habla de sí mismo en tercera persona y es donde Auster genera sus espacios ficcionales y narrativos alrededor de la muerte de su padre y de la reflexión de la muerte de su padre. En la parte inicial de esta segunda parte nos cuenta cómo después de la muerte de su padre, su matrimonio se rompe. Él empieza a separarse de su esposa y tiene que moverse o mudarse a una habitación, y nos cuenta cómo prepara la habitación para la escritura de el libro de la memoria, que es el libro que va a tratar sobre la muerte de su padre. Más adelante nos cuenta sobre un viaje que realiza a Ámsterdam y cómo cuando entra a la habitación de Ana Frank, que aún tiene las imágenes de películas de Hollywood, empieza a llorar y al fondo logra ver el apartamento de Descartes. Y nos dice en la página 117 ese fragmento específicamente, que es desde la ventana de aquella habitación, mirando hacia el patio, uno puede ver las ventanas traseras de la casa donde vivió Descartes. Ahora en el patio hay columpios, juguetes desparramados sobre el césped, pequeñas y bonitas flores. Ese día, al mirar por la ventana, se preguntó si los pequeños propietarios de aquellos juguetes tendrían alguna idea de lo que había sucedido allí 35 años antes. Y esta segunda parte enfatiza y resalta mucho la relación de la escritura con el lugar donde se escribe, y hay varios pasajes considerablemente largos sobre la relación entre la habitación y la escritura. Por ejemplo, aquí en la página 117 escribe Paul Auster lo siguiente: repitiendo a Pascal, la infelicidad del hombre se basa solo en una cosa, que está la famosa cita de Pascal, que es incapaz de quedarse quieto en su habitación. Auster va fragmentando el libro de la memoria, entonces desde la 103, que comienza la segunda parte, es el volumen 1, aquí en la 118 empieza el volumen 2, que se llama del libro de la memoria. Aquí Auster transcribe el testamento de Israel Lichtenstein, que es un testamento donde Lichtenstein cuenta cuál fue su rol
escondiendo ciertos archivos de la invasión nazi, la invasión del Ejército Nacional Socialista, y cómo ya logra ver su muerte, la muerte de su esposa, y lamenta que su hija, que es una niña que Liechtenstein considera prodigio porque habla el Yiddish perfectamente, como él considera que ella tiene que ser recordada. Nos sigue hablando de cómo experimentó la ciudad de Ámsterdam bajo todo este barniz de la muerte de su padre, y aquí es donde encontramos la cita que usa Vilamatas en su libro de Cámara Oscura en la página 123. Y entonces advirtió que si Ámsterdam era el infierno y el infierno era la memoria, tal vez tuviera sentido que se perdiera. Lejos de cualquier cosa que pudiera resultarle familiar, incapaz de descubrir ni siquiera un solo punto de referencia, descubrió que sus pasos, al no llevarlo a ninguna parte, lo conducían hacia el interior de sí mismo. Estaba haciendo un viaje interior y se encontraba perdido, pero lejos de preocuparlo, esta idea se convirtió en fuente de felicidad y alborozo. Trató de imbuirse por entero de esta idea, como si tras acercarse a un conocimiento previamente secreto pudiera llegarle hasta lo más profundo del alma, y entonces se dijo a sí mismo con un tono casi triunfante: estoy perdido. Aquí es cuando Oster empieza a buscar las referencias y las reflexiones en torno a la memoria, como en la página 125 cita a San Agustín, donde dice que San Agustín observó que el poder de la memoria es prodigioso, es un santuario enorme, inconmensurable, quien puede sondear sus profundidades, y sin embargo es una facultad de mi alma. A pesar de que forma parte de mí de mi naturaleza, no puedo comprender todo lo que soy. Por lo tanto, esto significa que la mente es demasiado pequeña para contenerse a sí misma por completo. Pero ¿cuál es esa parte que no puede contenerse a sí misma? Está fuera de ella, no adentro. Entonces, ¿cómo puede formar parte de la mente si no está contenido en su interior? Este es uno de los problemas filosóficos que trae de vuelta a Oster varias veces hasta el final del libro. Aquí en la 126, en la página 126, comienza el libro de la memoria, volumen 3, donde habla de su primer viaje a Europa, a París, y cómo en París conoció a un hombre que él considera que empezó a tratar como un padre, que él nombra por la inicial S, y que él sentía que S lo consideraba él como su hijo, dado que S nació el año que nació su padre y él, Oster, nació el año que nació el hijo de S. Posteriormente, Oster habla de ciertas coincidencias, que es un tema recurrente en este libro, de la naturaleza de la casualidad, de la coincidencia, como nos dice aquí, página 134, como hay varias coincidencias que se encuentra de varias anécdotas, historias que le contó ese, y vuelve otra vez a reflexionar en torno a las impresiones y la importancia de las fotografías. Aquí es cuando en la página 140 Paul Auster trae de manera bastante bien escrita, a mi consideración, la historia de Hölderlin, y cómo Hölderlin le escribe a... Bueno, aquí es donde él trae de vuelta la reflexión sobre la habitación, y nos dice la habitación en la página 140. Breve menciona la habitación y o a los peligros que acecha su interior, como en la imagen. Hölderlin en su habitación. Revivir la imagen de aquel misterioso viaje 3 meses a pie,
cruzando solo las montañas del macizo central, con los dedos apretados sobre la pistola en el bolsillo. El viaje de Bordeaux a Stuttgart, cientos de kilómetros, que precedió su primera crisis nerviosa en 1802. Aquí trae una cita de Hölderlin en una carta. Querido amigo, no te he escrito durante mucho tiempo. He estado en Francia, donde contemplé la tierra triste y solitaria, los pastores y pastoras del sur de Francia y bellezas singulares, hombres y mujeres que crecieron en medio del hambre y la inseguridad política. El poderoso elemento, el fuego del cielo y el silencio de la gente, su forma de vida, su confianza y su resignación, no cesaban de emocionarme. Y como suele decirse de los héroes, yo también puedo afirmar que la flecha de Apolo me ha alcanzado. Llegó a Stuttgart, nos dice Paul Auster, mortalmente pálido, muy delgado, ojeroso y con los ojos llenos de furia, el pelo y la barba largos y vestidos como un mendigo. Así apareció ante su amigo Mathison y pronunció una sola palabra: Hölderlin. 6 meses después, escribe Oster, moría su amada Suzette. En 1806, para Hölderlin, esquizofrenia, y después durante 36 años, la mitad de su vida, vivió solo en la torre que construyó para el Zimmer, el carpintero de Tubinga. Zimmer, que en alemán significa habitación. Aquí es cuando Oster describe, habla sobre una teoría en la que Hölderlin realmente no sufría de esquizofrenia, sino que simuló una especie de locura para poder alejarse del mundo. Y la verdad, aquí parece que Hölderlin tomara una actitud como si fuera Nicanor Parra, pero alemán, como por ejemplo cuando una vez cuando un visitante se demoró demasiado en su habitación, nos dice Oster, le señaló la puerta y la amonestó con un dedo levantando una actitud de advertencia: yo soy Dios nuestro Señor. Esto fácilmente lo diría Nicanor Parra en completa y total posesión de sus facultades. Pero bueno, Hölderlin no es de la misma estirpe ni el mismo calado poético que Nicanor Parra, lo cual era una indicación de que probablemente, como dice, como escribe Oster en ese tono de ambigüedad, Hölderlin sí está en ese estado esquizofrénico. En los últimos años ha habido nuevas especulaciones sobre la vida de Hölderlin. Cierto individuo dice que la locura de Hölderlin era fingida y que el poeta se retiró del mundo en respuesta a la ridícula actitud política, nos dice Oster en la página 141, que trastornó a Alemania después de la Revolución Francesa. Y también parte de esta teoría establece que todos los escritos de locura, que muchas veces se excluyen de las antologías o de la poesía completa de Hölderlin, que no es completa porque no tiene los textos de la locura, son textos que fueron escritos de manera secreta y que tenían un mensaje a ser descifrado. Aquí nos dice y escribe Oster lo siguiente: incluso hay una obra de teatro basada en esta idea, y en su escena final el joven Marx visita a Hölderlin en su torre. Este encuentro sugiere que fue el viejo y moribundo poeta quien inspiró a Marx a escribir los manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Si así fuera, escribe Oster, Hölderlin no solo habría sido el poeta más importante del siglo XIX, sino también una figura fundamental en la historia del pensamiento político. En vínculo entre Hegel y Marx, y me hace la aclaración Oster de que Hegel y Hölderlin se conocieron y eran amigos en el seminario Tubinga. Más adelante en el libro, Oster empieza a reflexionar sobre la experiencia de la vida y de la infancia a partir de lo que experimenta con su hijo Daniel, quien es el hijo que lastimosamente
fallece por una sobredosis de heroína y es parte central de esta segunda parte del libro de Oster. Aquí cuenta Oster cómo cuando le mostró un retrato de su hijo a un amigo, le dijo que se parecía mucho al hijo de Malachme. Y aquí es cuando Oster, al encontrarse en una fiesta con una amiga, esta amiga le cuenta que está haciendo una recopilación de una traducción de Malachme, y Oster termina de traducir parte de esos fragmentos de la poesía de Malachme, que Malachme escribe, y son unos fragmentos porque escribe al lado del hecho de muerte de su hijo. Aquí muestra los fragmentos, escribe los fragmentos y los comenta brevemente. Y a partir de Malachme vuelve a reflexionar en torno a la habitación, que es donde él está escribiendo este libro de la memoria, y genera varias glosas y varios comentarios sobre escritos bíblicos, como el libro de Jonás. Cuenta cómo el que, citando a este libro de Jonás, la reflexión que hace Oster es que el que hable se mantendrá vivo, ¿no? Como Jonás se niega a hablar, y hace una reflexión completa en torno a este pasaje. Y aquí es cuando Oster, como en ese trabajo de copista, en ese satisfactorio trabajo de copista, nos habla de Casandra y del el monólogo de Casandra escrito por Licrofón del año 300 a.C., y cómo a Casandra se le ignoró toda su profecía, y comenta estos textos de el monólogo de Casandra y Licrofón. En la página 184, Oster llega al fragmento número 8, es decir, al volumen 8 de este libro de la memoria, y Oster comenta varias partes de Pinocho, ¿sí? Entonces, que es un texto que, como estaba en el epígrafe, es central y capital en esta segunda parte. En la página 210 vemos que nos encontramos con el título del libro, que dice, donde Oster escribe lo siguiente: la invención de la soledad. Él quiere decir, o sea, dar a entender, como vouloir dire, en francés, que significa literalmente querer decir, pero que en realidad significa dar a entender. Quiere decir lo que quiere decir lo que da a entender. Dice lo que quiere dar a entender y da a entender lo que dice. Esta enmarañada oración la empieza a desarrollar de ahí en adelante, y trae un concepto muy interesante para la literatura y el arte plástico de Freud, que es el concepto de Heimlich, de lo siniestro, de aquello que se hace extraño, aquello familiar que se hace extraño por la represión. Nos dice todavía, nos dice en la página 210, Viena, 1919, escribe lo siguiente Paul Auster: todavía ningún significado, aunque sería imposible negar que estamos bajo un hechizo. Freud describió la experiencia como sobrenatural, entre comillas, o unheimlich, lo contrario de heimlich, que significa familiar, natural, propio del hogar. Esto implica, por lo tanto, que somos expulsados de nuestra coraza protectora, de nuestras percepciones habituales. Ya hacia el final del libro, Oster comenta partes de fragmentos de Freud. Nos revela que durante todo el libro de la memoria estuvo hablando de sí mismo, exactamente en la página 219,
finaliza comentando el libro, unos pasajes de Las aventuras de Pinocho, y realiza una reflexión en torno al sufrimiento de los niños, y además porque hay una gran cantidad de apuntes que podríamos categorizar como de psicología del desarrollo hacia el final de este libro. Y así es como finaliza el libro de Paul Auster, La invención de la soledad, con un sueño donde se le anuncia que él va a morir y se encuentra en un hospital. Y es un sueño bastante unheimlich, tomando el concepto que usa Paul Auster. Este es un libro que tiene una escritura a la cual se accede muy fácilmente, se lee bastante fácilmente, y a mí me interesaba también leer este libro y específicamente leer sobre